Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hay veces que la vida te da sorpresas, como algo popular de entretenimiento puro empata con lo más elevado, lo más canónico. Veréis, hay un dicho popular que dice que no hay segundas partes buenas excepto El Padrino y Mad Max 2. Esa frase tiene una carga más allá del objetivo, que es dar la excepción a la regla. Y es que empata el cine más cool, aquel que tiene el sello de un movimiento artístico como era el nuevo cine americano, con un director ganador de varios Oscar y con un literato de éxito como base de la historia, con otra obra hecha desde las entrañas, desde el amateurismo, con un concepto popular y mucho más mundano. El que ambas obras se eleven al mejor ejemplo del cine es un triunfo en sí mismo para aquellos que amamos el género sobre todas las cosas, aquellos que vemos en el cine de serie B la misma gloria que en una gran superproducción. Y hoy tengo el honor de reseñar este ejemplo de buen cine, esta obra rodada en 1981 por George Miller titulada Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Miller había despuntado sobremanera con una película de serie Z con aspecto de cine independiente. Era una película de acción titulada Mad Max, Los salvajes de la autopista, junto a su productor y amigo Byron Kennedy. Tras el éxito arrollador en todo el mundo, que llegó a recaudar más de 10 millones en Estados Unidos y 100 si sumamos todos los países, la Warner, que era la distribuidora que tenía los derechos de explotación, ya que la American International Pictures en 1980 quebró y se hizo con los derechos de todo su catálogo, incluyendo Mad Max, y presionó a Miller y Kennedy para que empezaran una segunda parte que explotara el éxito de la primera obra. Aunque Miller no estaba muy por la labor, él pensaba que la historia de Max estaba ya contada, al final cedió a las presiones y se puso a contar una secuela. Uno de los aciertos del film es que esta película es una obra totalmente independiente. No solo porque la historia apenas tiene el enlace de que Max sea el mismo personaje en ambos films, sino que además el mundo de esta historia es diferente. Si en la primera obra la sociedad estaba en su crepúsculo, en esta directamente vive en la oscuridad de lo post-apocalíptico. Y esta nueva versión contaría con un presupuesto que, aunque no llegaba al de las mejores producciones, sí que tenía algo parecido a un film independiente o serie B, $3 millones. La trama ahora nos narra una fantasía punk similar a los cómics de Roy Thomas, Corben o Buscema, que tan de moda estaban en aquel momento. Una historia brutal, cargada de violencia y con un protagonista que bebía de los héroes clásicos. Ese que llega de la nada con un pasado oculto y que al final desaparece como llegó, quedando solo el recuerdo de aquel hombre en aquellas personas que se cruzaron en su camino. Esta nueva historia es simplemente descomunal, un ejemplo de estilo de cómo se tiene que rodar una película de acción. Pero antes de seguir con la reseña, entremos a contar de qué va el film. Ya sabéis que, como siempre, sin spoiler, en esto somos intransigentes. El cine está para ser visto y no contado, así que aunque es un clásico, solo hablaremos de la sinopsis. El resto lo tienes que ver tú. Estamos en un mundo que ha surgido de la tercera gran guerra por culpa de la escasez de combustible. Tras ser diezmada la población, el mundo ha perdido todo lo que le ata a la civilización, viviendo ahora en un caos de destrucción y pillaje. Max se ve en la necesidad de combustible para seguir su camino a ninguna parte, hasta que se cruza con unos colonos asediados por una banda de salvajes que quieren adueñarse de su combustible. Es entonces cuando Max decidirá ayudar a los colonos a cambio de que le llenen el depósito de gasolina de su interceptor V8. Y aunque parezca poco, es suficiente para que el resto lo veas tú. Pero créeme que es como ir a Disneylandia, una orgía para los sentidos, entretenimiento puro y sobre todo de calidad. Y habiéndonos quitado la trama del medio, vamos a ver y analizar este film, que aunque tiene la rémora de ser cine de género al que la gente le quita importancia por ser una película de acción, como si los sentimientos de tensión de este tipo de obras fueran menos que los momentos emotivos de un melodrama. Ambos llevan preparación, anticipación del momento, explosión del mismo y resultados de la acción. Y si en el melodrama es difícil sacar una lagrimita al espectador, el querer que los espectadores quieran que nuestro héroe salga victorioso no es menos difícil. ¿Y por qué hablo de la técnica? Pues porque Miller la aborda. Veréis, George Miller, si recordáis, era un médico de Sydney, pero que no hacía más que formarse en cine mediante cursos y máster no reglados.
No en vano conoció a Byron Kennedy en un curso cinematográfico de verano. Y os digo esto porque no era un amateur cargado de cómics que se pone a realizar su primera película y arrasa en todo el mundo. Aunque sin formación reglada, Miller era un estudioso del séptimo arte. El héroe de las mil caras, un ensayo técnico sobre la figura del héroe clásico escrito en 1949 por Joseph Campbell, es la raíz de nuestro personaje. Max tiene ese aire de leyenda porque está escrito como tal. Es un hombre roto por los acontecimientos del pasado, en una huida constante hacia adelante. En cierta forma busca el castigo que él cree que se merece por perder a su familia, siendo la soledad su penitencia personal, que se inflige constantemente. En cierta forma busca la muerte y por otra intenta paliar su ira contra todo aquel que se cruza en su camino. Y el único ser vivo que le mantiene en este mundo es su viejo y fiel Dingo. Cuando decide ayudar a los colonos asediados por los motoristas, no lo hace por bondad o misericordia, sino por puro egoísmo. Necesita combustible y ellos lo tienen, solo por eso. Y cuando lo consigue se marcha y solamente vuelve por un motivo más fuerte que el de la supervivencia, la venganza. Como observáis, no es precisamente el altruismo lo que mueve a nuestro amigo Max. Otro de los aciertos que tiene este film es la motivación de los enemigos. No los dibuja como el mal absoluto. Se mueven por un motivo claro, el combustible, y por otro aún más humano, la venganza, y como observamos, las motivaciones de nuestro héroe y de sus antagonistas son exactamente las mismas, creando unos personajes secundarios nada planos, llenos de aristas y motivaciones como las que tiene nuestro héroe, que con solo cambiar el enfoque podría ser un villano más. Y por último, la puesta en escena. Miller demuestra en este segundo film todo el conocimiento estético del plano que él tiene, y que no pudo desarrollar por presupuesto en la primera película. Maravillosos planos aéreos, increíbles planos grúa, una composición por foco de primer orden y una creación estética del plano simplemente mítica. Cada una de las secuencias está pensada, calculada, ideada para captar toda la belleza de nuestra pequeña epopeya. Si me permiten resaltar algunos puntos negativos, solo diría que son dos. El primero, el principio de la historia usando planos recursos y repeticiones de planos ya existentes, sin apenas rodaje hecho ad hoc para ese momento. Tengo la sensación de que o bien se lo quitaron del medio o fue un injerto realizado en la mesa de montaje, pero este inicio no está a la altura del resto del film. Y el segundo, la aceleración artificial en algunos momentos del film para darle más dinamismo, pero que quedan falsos y saltan a la vista y me dejan pensando si no hubiera sido mejor dejarlos a velocidad normal. Pero son solo esas nimiedades negativas, el resto es una joya de casi 90 minutos, un film clásico de género que está en lo más alto del cine y que si quieres verlo por plataforma lo tienes en HBO Max. Pero en este caso te recomiendo un DVD o un Blu-ray, que si viene en un cofre con el resto de la saga, ve de cabeza porque es una película para tenerla en tu filmoteca sí o sí. Esta es una película que veo recurrentemente desde mi adolescencia, un film lleno de momentos míticos como la presentación de Humongous, cuando le definen como el ayatolá del rock and roll. Ese momento es simplemente brutal, así como las breves interpretaciones del niño y del perro. Aquí no solamente suman, sino que devuelven la humanidad por momentos a nuestro héroe. Esta segunda parte fue un éxito arrollador, y ahora la crítica no fue tan cruel con ella. Aunque en su momento era bastante tibia en el halago, e incidían como punto negativo en su violencia, el público parecía encantarle, por lo que irremediablemente tendría otra continuación con Mad Max 3 más allá de la Cúpula del Trueno, primera de las películas de la saga con un presupuesto aceptable. Pero de todo eso os hablaré en la siguiente reseña, donde entraremos a comentar la tercera parte de esta saga, y hasta que llegue ese momento ya sabéis que os voy a dedicar dos deseos. El primero, que seáis muy felices, y el segundo, como no puede ser de otra forma, que viváis el cine.